Te doy mi oro si traduces esto. Se rió el pistolero. Pero la cantinera lo dejó sin bala ni botín. El sol de la tarde caía como plomo derretido sobre Cedar Ridge, pintando de oro viejo las fachadas desgastadas de los edificios que se alzaban como dientes rotos en la vastedad del desierto de Arizona. El año era 1884, y la civilización llegaba a cuentagotas a estos rincones olvidados de Estados Unidos, donde la ley se escribía con pólvora y las disputas se resolvían al mediodía en la calle principal. Jack Thompson cabalgaba despacio por esa misma calle, sus ojos azules escudriñando cada ventana, cada sombra, cada rincón donde pudiera acechar el peligro. Su caballo, un alazán nervioso llamado Thunder, resoplaba inquieto bajo el peso de las alforjas repletas y del hombre que conocían desde Texas hasta California como el Oro Thompson, no por su generosidad, sino por su obsesión enfermiza con el metal dorado y su habilidad sobrenatural para encontrarlo o robarlo. A los 32 años, Jack llevaba una década viviendo al filo de la navaja. Su rostro, curtido por el sol y marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, desde la sien hasta la comisura de los labios, contaba historias que él prefería mantener en silencio. Su cabello castaño, siempre demasiado largo para su propio gusto, se agitaba bajo el sombrero negro de ala ancha que nunca se quitaba, ni siquiera para dormir. Pero hoy, Jack Thompson no era el depredador. Era la presa. 3 días antes, en el pueblo minero de Copper Creek, había intentado asaltar el banco más grande del condado. Todo había salido mal desde el momento en que puso un pie dentro del edificio. El cajero resultó ser más rápido con su escopeta de lo que Jack había calculado, y aunque logró escapar con una bolsa de monedas de oro, también se llevó una bala en el hombro izquierdo y la promesa de que medio territorio estaría buscándolo antes del amanecer. Ahora, mientras Thunder avanzaba pesadamente por la calle polvorienta de Cedar Ridge, Jack sentía cómo la sangre había empapado su camisa blanca bajo el chaleco de cuero negro. El dolor era constante, punzante, pero había aprendido a convivir con él. Lo que realmente lo preocupaba era la sed. Una sed que le quemaba la garganta y le nublaba la vista, amenazando con derribarlo del caballo en cualquier momento. La cantina, el Coyote Dorado, se alzaba al final de la calle como un oasis en su particular desierto de desesperación. Era un edificio de 2 plantas, con un balcón de madera que se extendía sobre la acera y puertas batientes que prometían refugio, y más importante aún, whisky. Los sonidos del interior llegaban amortiguados por las paredes. Risas roncas, el tintineo de monedas, el rasgueo ocasional de una guitarra y voces que se alzaban y caían como las dunas del desierto. Jack desmontó con cuidado, sintiendo cómo cada movimiento enviaba descargas de dolor desde su hombro herido hasta la punta de los dedos. Ató las riendas de Thunder al poste frente a la cantina, asegurándose de que las alforjas quedaran bien sujetas. En ellas llevaba todo lo que poseía en el mundo: municiones, algunos billetes arrugados, una botella de whisky mediada, y lo más valioso de todo, una pequeña bolsa de cuero que contenía las monedas de oro robadas del banco de Copper Creek. También llevaba algo más. Algo que había encontrado en la caja fuerte del banco, junto al oro. Un medallón de plata antigua con una inscripción en español que él no sabía leer. No sabía por qué lo había tomado. Quizás por instinto. Quizás porque algo en la forma en que la luz se reflejaba en él le había resultado familiar. Ahora, mientras empujaba las puertas batientes de la cantina, se llevó inconscientemente la mano al pecho, donde el medallón colgaba de una cadena bajo su camisa. El interior de El Coyote Dorado era exactamente lo que Jack había esperado: un refugio de sombras y humo donde los hombres venían a beber sus problemas y las mujeres servían whisky con sonrisas que no llegaban a los ojos. Las paredes estaban decoradas con cuernos de toro, riendas viejas y carteles de "Se busca", tan desteñidos que era imposible distinguir las caras de los fugitivos. Una escalera de madera conducía al segundo piso, donde Jack supuso que se alquilaban habitaciones por horas o por noches, dependiendo de las necesidades y el presupuesto de cada cliente. Pero lo que realmente captó su atención no fueron los detalles del lugar,
sino la mujer que se movía entre las mesas como si fuera la reina de ese pequeño reino de desperdicios humanos. Elena Morales tenía 26 años y poseía la clase de belleza que hacía que los hombres fuertes tropezaran con sus propias botas y olvidaran sus nombres. Su cabello negro, largo hasta la cintura, se recogía en una trenza gruesa adornada con una cinta roja que contrastaba dramáticamente con su piel morena, suave como la seda y dorada por generaciones de sol mexicano. Sus ojos, grandes y del color del café recién molido, tenían esa cualidad misteriosa que podía hacer que un hombre se sintiera como si fuera el único en el mundo, o como si ella pudiera ver directamente dentro de su alma y contar todos sus pecados. Vestía una blusa blanca de algodón que se ajustaba perfectamente a su figura esbelta, con mangas que se hinchaban en los hombros y un escote lo suficientemente modesto para una cantina, pero lo suficientemente sugerente para mantener a los clientes comprando bebidas. Su falda larga, de color rojo oscuro como la sangre seca, se balanceaba con cada paso que daba, y cuando se inclinaba para servir una mesa, Jack pudo ver las botas de cuero negro que llegaban hasta sus tobillos, prácticas pero elegantes. Elena llevaba 5 años trabajando en el Coyote Dorado, pero nadie en Cedar Ridge conocía realmente su historia. Había llegado una noche de tormenta, empapada y con los ojos hinchados de llorar, y había pedido trabajo al dueño de la cantina, Murphy O'Sullivan, un irlandés gordo y calvo que tenía más interés en las ganancias que en las historias personales de sus empleadas. Elena hablaba un inglés perfecto cuando necesitaba hacerlo, pero prefería comunicarse en español, fingiendo no entender más que algunas palabras básicas en inglés. Esa barrera del idioma le había ahorrado muchos problemas con clientes borrachos y persistentes. Pero Elena Morales guardaba secretos que podrían hacer temblar los cimientos de Cedar Ridge si alguna vez salieran a la luz. Jack se dirigió hacia la barra, sintiendo las miradas de los otros clientes clavarse en su espalda como dagas. Su reputación lo precedía, y aunque la mayoría de los hombres en El Coyote Dorado eran también forajidos, ladrones o simplemente perdedores, todos sabían que el Oro Thompson era de una categoría diferente. Era el tipo de hombre que podía despejarte el camino con solo poner la mano en la culata de su Colt 45, y todos en la cantina lo sabían. Se instaló en un taburete al final de la barra, lo más lejos posible de las ventanas y con una vista clara de la puerta principal. Era una costumbre que había desarrollado a lo largo de los años. Nunca sentarse donde no pudiera ver quién entraba, y siempre tener una ruta de escape planeada. Elena se acercó a él con pasos silenciosos, como un gato acechando a su presa. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Jack pudo oler su perfume, una mezcla de jazmín y algo más exótico que no sabía identificar, pero que le hizo recordar noches cálidas y promesas susurradas en la oscuridad. «¿Qué va a hacer, señor?», preguntó Elena en un español fluido, fingiendo no saber inglés mientras sus ojos oscuros estudiaban el rostro del forajido con una intensidad que él interpretó como simple curiosidad profesional. Jack la miró fijamente durante un momento largo, apreciando no solo su belleza, sino también la forma en que se mantenía erguida y confiada, a pesar de estar en una cantina llena de hombres peligrosos. Había algo en ella, una cualidad indefinible que le decía que esta mujer era diferente del resto. «Whisky», respondió en inglés, su voz ronca por la sed y el cansancio. «El mejor que tengas, y déjate la botella». Elena inclinó la cabeza ligeramente, fingiendo no entender completamente sus palabras. Se dirigió hacia los estantes detrás de la barra, donde brillaban botellas de diversas formas y colores bajo la luz dorada de las lámparas de aceite. Sus movimientos eran gráciles y deliberados, y Jack se encontró hipnotizado por la forma en que sus caderas se balanceaban mientras alcanzaba una botella de whisky de la estantería más alta. Cuando Elena regresó y sirvió el primer vaso, sus dedos rozaron brevemente los de Jack al entregar la bebida. Fue un contacto aparentemente accidental, pero él sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el brazo y se instaló en algún lugar profundo de su pecho, justo donde el medallón robado descansaba contra su piel. Jack se bebió el whisky de un trago,
sintiendo como el líquido dorado le quemaba la garganta y le enviaba ondas de calor a través de su cuerpo maltratado. Elena volvió a llenar el vaso sin que él se lo pidiera, una sonrisa apenas perceptible jugando en las comisuras de sus labios. ¿Hablas inglés?, preguntó Jack, aunque por la forma en que ella había reaccionado a su pedido inicial, sospechaba que la respuesta era no. Elena alzó los hombros en un gesto elegante que podía significar cualquier cosa, y respondió en español. «Solo un poquito, señor. ¿Necesita algo más?» Jack frunció el ceño. Había pasado suficiente tiempo cerca de la frontera como para entender algunas frases básicas en español, pero el acento de Elena era diferente, más refinado que el de los vaqueros y comerciantes con los que solía tratar. Había algo en su forma de hablar que sugería educación, cultura, quizás incluso riqueza en algún momento de su pasado. Curiosamente, eso solo hizo que le resultara más atractiva. «No hablo español», mintió Jack, aunque entendía más de lo que estaba dispuesto a admitir. «¿No hay nadie aquí que pueda traducir?» Elena fingió considerar la pregunta, mirando alrededor de la cantina como si buscara ayuda. En realidad, estaba evaluando a los otros clientes, memorizando caras y calculando amenazas potenciales. Era una habilidad que había desarrollado por necesidad, no por elección. «El señor Murphy habla español», dijo finalmente señalando hacia un hombre gordo y sudoroso que contaba monedas detrás de una caja registradora ornamentada. «Pero está muy ocupado ahora». Jack siguió su mirada hacia Murphy O'Sullivan, el dueño irlandés de El Coyote Dorado. El hombre estaba claramente ebrio, balanceándose peligrosamente mientras intentaba organizar billetes arrugados y monedas de diferentes denominaciones. Era obvio que no estaría en condiciones de traducir nada coherentemente durante las próximas horas. Una idea comenzó a formarse en la mente de Jack. Era peligrosa, estúpida incluso, pero el whisky había comenzado a relajar sus inhibiciones, y el dolor en su hombro le recordaba constantemente que no tenía muchas opciones. Necesitaba información, y esta mujer hermosa y aparentemente indefensa podría ser la clave para obtenerla. Se llevó la mano al pecho y sacó el medallón de plata que había robado del banco de Copper Creek. La cadena se enganchó momentáneamente en los botones de su camisa, y cuando finalmente logró liberarlo, pudo ver cómo los ojos de Elena se fijaron inmediatamente en el objeto. Por una fracción de segundo, solo por un instante que duró menos que un parpadeo, Jack creyó ver algo en la expresión de Elena. Una tensión súbita, una rigidez en sus hombros, un destello de algo que podría haber sido reconocimiento. Pero cuando parpadeó y volvió a mirarla, ella había recuperado su expresión de curiosidad educada. «Mira esto», dijo Jack, sosteniendo el medallón bajo la luz de la lámpara más cercana. «Hay algo escrito aquí, pero está en español. No tengo idea de qué dice». Elena se inclinó hacia adelante para examinar el medallón, y Jack pudo sentir su respiración cálida contra su mano. La inscripción era clara, grabada con mano experta en la superficie pulida de la plata. «La venganza es un plato que se sirve frío, pero el amor es el fuego que lo cocina». Elena conocía esas palabras. Las había escuchado miles de veces, susurradas por su padre durante las largas noches en las montañas de Chihuahua, cuando le contaba historias de justicia y venganza, de amor perdido y promesas rotas. Eran las últimas palabras que Rodrigo, el halcón dorado, Morales había grabado antes de su muerte, y verlas ahora, colgando del cuello de este forajido estadounidense, hizo que su sangre se convirtiera en hielo. Pero Elena había aprendido a controlar sus emociones. Había tenido 5 años para perfeccionar su máscara de cantinera inocente e indefensa, y no iba a revelar sus cartas ahora. No cuando la oportunidad que había estado esperando finalmente se presentaba ante ella. «Es muy bonito», comentó en español, fingiendo admirar simplemente el trabajo de orfebrería. ¿De dónde lo sacó? Jack no entendió sus palabras exactas, pero captó el tono de apreciación. «¿Te gusta?», preguntó una sonrisa arrogante apareciendo en su rostro. «Lo encontré en... digamos que me topé con él durante mis viajes». Elena asintió como si hubiera entendido, aunque cada palabra que salía de la boca de Jack confirmaba sus sospechas. Este hombre no solo había robado el medallón de su padre,
Probablemente había participado en su asesinato 5 años atrás. El destino, parecía, tenía un sentido del humor muy retorcido. Jack se recostó en su taburete, el whisky haciendo su trabajo de relajar sus músculos tensos y aliviar temporalmente el dolor de su hombro herido. Una idea maliciosa se estaba formando en su mente, alimentada por la arrogancia que había sido su compañera constante durante los últimos 10 años de su vida criminal. «Te voy a hacer una propuesta», dijo, sus palabras ligeramente arrastradas por el alcohol. «Si puedes traducir lo que dice este medallón, te doy todo el oro que llevo conmigo». Elena fingió no entender completamente, inclinando la cabeza con expresión confundida. Pero por dentro su corazón latía como los cascos de un caballo al galope. No solo por la oportunidad que se le presentaba, sino por la cruel ironía de la situación. Este hombre le estaba ofreciendo oro robado, a cambio de que tradujera las últimas palabras de su propio padre. Jack interpretó su confusión como una barrera del idioma, y sintiéndose generoso por el whisky y la adrenalina de haber escapado una vez más de la justicia, decidió hacer su oferta más clara. Sacó la pequeña bolsa de cuero de sus alforjas y la puso sobre la barra con un sonido metálico satisfactorio. «Oro», dijo lentamente, como si hablara con una niña. «Gold. Mucho oro». Abrió la bolsa lo suficiente para que Elena pudiera ver las monedas doradas del interior, brillando bajo la luz de las lámparas como pequeños soles capturados. «Todo esto es tuyo si me dices qué dice el medallón». Elena miró la bolsa, luego el medallón, y finalmente los ojos azules de Jack. En ellos vio la arrogancia típica de un hombre que había pasado demasiados años tomando lo que quería sin consecuencias. Vio la seguridad ciega de alguien que creía que todo y todos tenían un precio. Y más importante aún, vio la oportunidad de justicia que había estado esperando durante 5 largos años. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se extendió por sus labios. Era la sonrisa de un depredador que acababa de identificar a su presa. «¿Todo ese oro?», preguntó en español, su voz suave como seda pero con un filo que Jack no pudo detectar. ¿Solo por traducir unas palabras? Jack asintió vigorosamente, interpretando su tono como sorpresa agradecida. «Todo», confirmó golpeando la bolsa con el dedo índice. «Cada maldita moneda». Elena fingió considerarlo, mordiéndose el labio inferior en un gesto que Jack encontró increíblemente seductor. En realidad, estaba calculando. Había esperado 5 años por una oportunidad como esta, y ahora que finalmente se presentaba, no podía permitirse cometer errores. «De acuerdo», dijo finalmente extendiendo su mano para tomar el medallón. «Pero necesito tiempo para leerlo bien. Las letras son muy pequeñas». Jack le entregó el medallón, y cuando sus dedos se tocaron nuevamente, sintió la misma descarga eléctrica de antes. Esta vez, sin embargo, duró más tiempo, como si Elena hubiera decidido prolongar el contacto deliberadamente. Elena sostuvo el medallón cerca de la luz, fingiendo tener dificultades para leer la inscripción que conocía de memoria. En realidad, estaba desarrollando su plan. No solo iba a traducir las palabras de su padre para este asesino arrogante, iba a usar esas mismas palabras para destruirlo. Los otros clientes de la cantina habían comenzado a notar la interacción entre el forajido famoso y la hermosa cantinera. Las conversaciones se habían vuelto más silenciosas, las miradas más frecuentes. Jack era consciente de la atención, pero el whisky y la proximidad de Elena habían relajado su vigilancia habitual. «¿Y bien?», preguntó Jack después de unos minutos, la impaciencia coloriendo su voz. «¿Qué dice?». Elena alzó la vista del medallón, y por un momento, Jack pudo ver algo diferente en sus ojos. Una profundidad, una intensidad que no había notado antes. Era como mirar al interior de un pozo muy profundo y oscuro. «Dice», comenzó Elena, su voz apenas un susurro que obligó a Jack a inclinarse más cerca para escucharla. «La venganza es un plato que se sirve frío, pero el amor es el fuego que lo cocina». Jack frunció el ceño. Había esperado algo más mundano, quizás el nombre de una mujer o una fecha importante. Esta frase sonaba casi como poesía, demasiado elaborada para un simple medallón robado. «¿Eso es todo?», preguntó. «¿No hay nada más?».
Elena negó con la cabeza, devolviéndole el medallón. Eso es todo lo que dice, señor. Jack examinó el medallón otra vez, como si pudiera de alguna manera verificar la traducción de Elena. Pero las letras seguían siendo incomprensibles para él. Pequeños garabatos en un idioma que nunca se había molestado en aprender adecuadamente. La venganza es un plato que se sirve frío, repitió lentamente. Suena como algo que diría un mexicano dramático. Elena no respondió, pero algo en su postura se había endurecido. Jack, demasiado absorto en sus propios pensamientos y demasiado afectado por el whisky, no lo notó. Bueno, un trato es un trato, dijo, empujando la bolsa de oro hacia Elena. Es tuya. Elena miró la bolsa, pero no la tocó inmediatamente. En su lugar, sirvió otro vaso de whisky para Jack y se inclinó sobre la barra, acercando su rostro al de él. ¿Puedo preguntarle algo, señor?, dijo en español, su voz tan suave que él tuvo que esforzarse para escucharla por encima del ruido de la cantina. Habla, respondió Jack, aunque no entendía sus palabras exactas, captaba el tono interrogativo. ¿Dónde encontró este medallón?, preguntó Elena. Es muy hermoso, muy especial. Debe tener una historia. Jack se rió, una risa áspera que no tenía nada de humor. Oh, tiene una historia. Hermosa. Lo saqué de una caja fuerte hace 3 días junto con este oro. Digamos que su dueño anterior ya no lo necesitaba. Elena asintió lentamente, fingiendo no entender completamente, pero captando suficiente para mantener la conversación. Por dentro, cada palabra confirmaba lo que había sospechado. Este hombre no solo había robado el medallón, había estado presente cuando mataron a su padre. El dueño anterior presionó suavemente. ¿Qué le pasó? Jack se encogió de hombros, el gesto enviando una punzada de dolor a través de su hombro herido. Los dueños de bancos a veces tienen accidentes, dijo con una sonrisa cruel, especialmente cuando no cooperan con visitantes como yo. Elena sintió cómo la rabia se alzaba en su garganta como bilis amarga, pero mantuvo su expresión de curiosidad inocente. Su padre no había sido dueño de un banco, había sido un revolucionario, un luchador por la justicia que había terminado traicionado y asesinado por hombres como Jack Thompson. Pero ella había aprendido que la verdad era menos importante que la venganza, y la venganza requería paciencia. Debe ser muy valiente, comentó sirviéndole más whisky. O muy loco. Jack se rió otra vez, esta vez con más genuino humor. Un poco de ambos, supongo. Pero hasta ahora me ha ido bien. Elena fingió considerar esto mientras limpiaba la barra con un trapo. En realidad, estaba observando a Jack cuidadosamente, memorizando cada detalle de su apariencia, sus gestos, sus debilidades. El hombre estaba herido. Eso era obvio por la forma en que favorecía su hombro izquierdo. Estaba borracho, y volviéndose más borracho con cada trago. Y más importante aún, estaba confiado hasta el punto de la arrogancia. Todas estas eran ventajas que ella podía explotar. ¿Se queda en el pueblo esta noche?, preguntó en español, sus palabras cargadas de una insinuación que Jack interpretó correctamente a pesar de la barrera del idioma. Probablemente, respondió, sus ojos recorriendo la figura de Elena con una apreciación que ella encontró repugnante pero útil. Depende de qué tan acogedora pueda ser la hospitalidad local. Elena sonrió, y esta vez permitió que algo de su verdadera personalidad se filtrara a través de su máscara. Era una sonrisa que había heredado de su padre, llena de promesas peligrosas y secretos mortales. Cedar Ridge puede ser muy acogedor, señor, dijo, especialmente para hombres con oro en sus alforjas y historias interesantes que contar. Jack sintió un escalofrío de anticipación recorrer su columna vertebral. Había estado corriendo durante 3 días, peleando contra el dolor, la sed y el miedo. La perspectiva de pasar una noche en compañía de esta hermosa mujer misteriosa era exactamente lo que necesitaba para olvidar, al menos temporalmente, que media Arizona probablemente estaba buscándolo. Pero mientras Jack Thompson se perdía en fantasías de placer y olvido temporal, Elena Morales estaba planeando algo completamente diferente. Había esperado 5 años por la oportunidad de enfrentar a los hombres que habían matado a su padre. Ahora uno de ellos estaba sentado frente a ella, borracho, herido
y completamente inconsciente del peligro en el que se encontraba. La noche apenas comenzaba, y antes de que terminara, el Oro Thompson descubriría que había subestimado gravemente a la cantinera del Coyote Dorado. La venganza, después de todo, era un plato que se servía frío. Pero el amor era el fuego que lo cocinaba. La noche había caído sobre Cedar Ridge como una manta negra salpicada de estrellas, y el Coyote Dorado se había transformado en un hervidero de actividad. Los mineros que terminaban sus turnos se mezclaban con vaqueros, comerciantes y forajidos en una sinfonía discordante de voces ásperas, risas forzadas y el constante tintineo de monedas y vasos de whisky. Jack Thompson seguía en su lugar en la barra, pero ahora su postura era considerablemente menos erguida que cuando había llegado. El whisky había hecho su trabajo, relajando no solo sus músculos tensos, sino también su vigilancia habitual. La bolsa de oro que había ofrecido a Elena permanecía sobre la barra entre ellos, sin tocar, como un recordatorio silencioso del extraño acuerdo que habían hecho. Elena se movía entre las mesas como una bailarina, sirviendo bebidas, esquivando manos errantes y manteniendo conversaciones en una mezcla de español e inglés rudimentario que variaba según sus necesidades. Pero sus ojos oscuros regresaban constantemente a Jack observándolo, estudiándolo, calculando el momento perfecto para el siguiente paso de su plan. A medida que la noche avanzaba, más hombres se habían acercado a la barra, atraídos por la presencia del famoso El Oro Thompson. Algunos venían por curiosidad morbosa, otros buscaban asociarse con él para futuros trabajos, y unos pocos, los más estúpidos o más borrachos, parecían estar considerando si podrían derrotarlo en un duelo y reclamar su reputación para sí mismos. «Oye, Thompson», gritó un vaquero corpulento desde una mesa cercana, su voz pastosa por el alcohol. «¿Es verdad que robaste el banco de Copper Creek en pleno día?» Jack giró en su taburete, su mano moviéndose instintivamente hacia la culata de su Colt, un 45. El gesto fue tan sutil que la mayoría de los presentes no lo notaron, pero Elena sí. Sus ojos se fijaron en la pistola, memorizando su posición, el tipo de funda, la forma en que Jack la llevaba. «Depende de quién esté preguntando», respondió Jack, su voz aún controlada pero con un filo de advertencia que hizo que varios clientes cercanos se apartaran discretamente. El vaquero se rió, claramente demasiado borracho para captar la amenaza implícita. «Solo tengo curiosidad, amigo. Dicen que te llevaste una bolsa entera de oro y que mataste a 3 hombres en el proceso». Jack tomó otro trago de whisky antes de responder, y Elena notó cómo su mano herida temblaba ligeramente al levantar el vaso. La pérdida de sangre y el alcohol estaban pasando factura, exactamente como ella había esperado. «Los rumores tienden a exagerarse», dijo Jack finalmente. «Pero digamos que el banco de Copper Creek está considerablemente más ligero que hace 3 días». Risas nerviosas se alzaron desde varias mesas, y Elena pudo sentir la tensión en el aire como electricidad antes de una tormenta. Estos hombres admiraban la audacia de Jack, pero también lo temían. Era una combinación peligrosa que podía explotar en violencia en cualquier momento. Elena decidió que era hora de intervenir. «Señores», dijo en voz alta, su acento español espeso y seductor, «es una noche hermosa, ¿no? ¿Por qué no bebemos para celebrar que todos estamos vivos y libres?» Su intervención tuvo el efecto deseado. La atención se desvió de Jack hacia ella, y varios hombres alzaron sus vasos en respuesta a su brindis. Elena aprovechó la distracción para acercarse a Jack, llenándole el vaso una vez más mientras se inclinaba lo suficiente para que él pudiera oler su perfume y sentir el calor de su cuerpo. «Está causando mucha atención», murmuró en español, lo suficientemente bajo para que solo Jack pudiera escucharla. «¿No sería mejor hablar en privado?» Jack no entendió sus palabras exactas, pero captó el tono sugerente y la invitación implícita. Una sonrisa se extendió por su rostro, la primera sonrisa genuina que Elena había visto desde que llegó. «¿Tu habitación?», preguntó señalando vagamente hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Elena asintió, fingiendo timidez mientras se ruborizaba ligeramente. Era una actuación perfecta,
calculada para alimentar el ego de Jack y hacerlo sentir como si estuviera seduciendo a una cantinera inocente e impresionable. Pero primero, dijo, señalando la bolsa de oro, debe guardar eso en lugar seguro. Hay muchos ojos aquí, y no todos son amigables. Jack siguió su mirada y se dio cuenta de que efectivamente, varios hombres habían estado observando la bolsa de oro con más interés del que era prudente mostrar. Se maldijo mentalmente por su descuido. Normalmente jamás habría exhibido su botín de manera tan abierta, pero el whisky y la compañía de Elena habían nublado su juicio habitual. Tienes razón, admitió recogiendo la bolsa y guardándola en su abrigo. Una mujer inteligente además de hermosa. Elena sonrió ante el cumplido, aunque por dentro sintió una punzada de desprecio. Este hombre, que había participado en el asesinato de su padre, que había robado el medallón sagrado de su familia, ahora la estaba tratando como si fuera una conquista fácil. La ironía era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. «Espéreme arriba», susurró Elena, deslizando una llave de latón a través de la barra hacia Jack. «Habitación 7. Voy a terminar aquí abajo, y subo en unos minutos». Jack tomó la llave, sus dedos rozando los de Elena una vez más. Esta vez, sin embargo, el contacto le provocó más que una descarga eléctrica. Sintió una oleada de mareo que atribuyó al alcohol y la excitación, sin darse cuenta de que Elena había estado calculando cuidadosamente cada trago que le había servido durante las últimas 2 horas. «No me hagas esperar mucho», dijo Jack, bajándose del taburete con menos gracia de la que pretendía mostrar. Elena lo observó dirigirse hacia las escaleras, notando cómo se tambaleaba ligeramente y cómo su mano izquierda permanecía inmóvil contra su costado. El hombre estaba en peor estado del que había aparentado inicialmente. Perfecto. Mientras Jack subía las escaleras con pasos lentos y deliberados, Elena terminó de atender a los últimos clientes de la noche. Sirvió las últimas rondas de whisky, recogió vasos vacíos y monedas, y gradualmente comenzó a apagar las lámparas de aceite que iluminaban el área principal de la cantina. Murphy O'Sullivan ya se había retirado a sus aposentos privados detrás de la barra, tan borracho que probablemente no despertaría hasta el mediodía siguiente. Pero antes de subir a la habitación 7, Elena tenía una parada que hacer. Se dirigió hacia la parte trasera de la cantina, donde una puerta casi invisible se ocultaba detrás de barriles de whisky y cajas de provisiones. La abrió con una segunda llave que llevaba colgada al cuello, y descendió por unas escaleras de madera que crujían bajo sus pies, llevándola al sótano del edificio. El sótano de Minion &Cinza. El Coyote Dorado era un secreto que solo Elena y Murphy conocían, y Murphy creía que se usaba únicamente para almacenar whisky de contrabando y otros artículos cuestionables. No sabía que Elena lo había convertido en algo mucho más personal y peligroso. Las paredes de piedra estaban cubiertas con mapas de Arizona, Nuevo México y Chihuahua, marcados con alfileres rojos que indicaban ubicaciones de bancos, diligencias y otros objetivos potenciales. Pero lo que dominaba el espacio era una mesa larga de madera sobre la cual Elena había dispuesto meticulosamente todo lo que había logrado recopilar sobre los hombres que habían matado a su padre. 5 años de investigación paciente estaban extendidos sobre esa mesa. Periódicos recortados con historias de robos y asesinatos, carteles de «Se busca» con caras que había memorizado hasta poder dibujarlas con los ojos cerrados, testimonios de testigos que había rastreado y sobornado para que hablaran. Y en el centro de todo, como el corazón de una telaraña mortal, estaba un daguerrotipo descolorido de Rodrigo, el halcón dorado Morales. Su padre había sido un hombre imponente, con el mismo cabello negro y los mismos ojos oscuros que Elena había heredado, pero donde ella había aprendido a ocultar sus emociones detrás de sonrisas calculadas, él había llevado su pasión y su furia como banderas de guerra. Había luchado contra la injusticia, había robado a los ricos para ayudar a los pobres, y había creído sinceramente que podía cambiar el mundo con balas y determinación. Su fe lo había matado. Elena tomó el daguerrotipo y lo presionó contra su corazón, permitiéndose un momento de vulnerabilidad genuina en la privacidad del sótano. 5 años de fingir ser alguien que no era.
5 años de sonrisas falsas y coqueteo calculado. 5 años de servir whisky a hombres que despreciaba mientras esperaba la oportunidad perfecta para la venganza. Y ahora, finalmente, esa oportunidad estaba aquí. Se dirigió hacia un cofre de madera que guardaba en el rincón más oscuro del sótano. Dentro, envueltas en terciopelo negro, estaban las únicas posesiones de valor real que conservaba: las pistolas de su padre. Eran un par de Colt 44 con mangos de marfil grabados con el mismo patrón de águilas y serpientes que decoraba el medallón que Jack ahora llevaba. Rodrigo las había mandado hacer especialmente por un artesano de Ciudad de México, y había pasado años enseñándole a Elena a usarlas. Una mujer debe poder defenderse, le había dicho, especialmente una mujer que lleva nuestra sangre. Elena sacó las pistolas del cofre y las sostuvo en sus manos, sintiendo el peso familiar del metal frío contra sus palmas. Durante 5 años había practicado con ellas en secreto, disparando contra blancos improvisados en el desierto durante las primeras horas del amanecer, cuando el pueblo aún dormía. Había mantenido sus habilidades afiladas, esperando este momento, pero esta noche no necesitaría las pistolas, al menos no todavía. Guardó las armas y se dirigió hacia otra sección del sótano, donde mantenía un pequeño laboratorio improvisado. Durante su tiempo en Cedar Ridge, había aprendido muchas habilidades útiles de los diversos personajes que frecuentaban la cantina. Un médico borracho le había enseñado sobre hierbas y medicinas. Un químico retirado le había mostrado cómo mezclar diversos polvos y tinturas. Y un envenenador profesional, que había pasado por el pueblo huyendo de la justicia en California, le había compartido secretos sobre sustancias que podían incapacitar a un hombre sin matarlo. Elena había sido una estudiante aplicada. Preparó cuidadosamente una mezcla de polvo blanco que se disolverían fácilmente en whisky y que causarían somnolencia extrema, náuseas y, más importante, parálisis temporal. No era mortal en las dosis que planeaba usar, pero dejaría a Jack Thompson completamente indefenso durante varias horas, tiempo suficiente para lo que tenía planeado. Guardó el polvo en un pequeño vial de vidrio que ocultó en su corpiño, junto con otras herramientas que podría necesitar: una pequeña navaja afilada, una cuerda delgada pero resistente, y una jeringuilla que había robado del consultorio del médico del pueblo. Cuando finalmente subió del sótano, el coyote dorado estaba sumido en silencio. Los últimos clientes se habían marchado tambaleándose hacia la noche, y solo quedaban los sonidos habituales de un edificio viejo asentándose, y el viento del desierto, susurrando a través de las grietas en las paredes. Elena subió las escaleras hacia el segundo piso, sus pasos silenciosos sobre la madera que conocía tan bien que podía evitar cada tabla que crujía. Se detuvo frente a la puerta de la habitación 7 y escuchó. Desde el interior llegaba el sonido de alguien moviéndose pesadamente, seguido de un golpe sordo y una maldición murmurada en inglés. Sonrió. Jack estaba claramente peor de lo que había esperado. Tocó suavemente la puerta. «Señor», llamó en español. «Soy yo. Entra», respondió Jack, su voz más ronca que antes. Elena abrió la puerta y entró en la habitación, cerrándola suavemente detrás de ella. La habitación 7 era una de las mejores del segundo piso, con una cama doble, una cómoda, una silla y una ventana que daba a la calle principal. Había una jarra de agua y una palangana para lavarse, y Elena había añadido algunos toques femeninos: flores secas en un jarrón, cortinas de encaje y una manta tejida que había hecho durante las largas noches de invierno. Jack estaba sentado en el borde de la cama, luchando con las botas. Había logrado quitarse el abrigo y el sombrero, revelando completamente la mancha de sangre que se extendía por su camisa blanca, desde el hombro izquierdo hasta el pecho. Su cabello castaño estaba despeinado y empapado de sudor, y cuando alzó la vista hacia Elena, ella pudo ver que sus pupilas estaban dilatadas y sus ojos vidriosos. «Me alegra que vinieras», dijo Jack intentando una sonrisa seductora que salió más como una mueca. «Empezaba a pensar que me habías abandonado». Elena cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, estudiando al hombre que había matado a su padre. Bajo la luz dorada de la lámpara de aceite,
Podía ver los detalles que la penumbra de la cantina había ocultado. La cicatriz que le cruzaba el rostro era más profunda de lo que había pensado, resultado de un cuchillo, o quizás de las garras de un puma. Sus manos, que había notado eran rápidas y seguras cuando manejaba su pistola, ahora temblaban ligeramente. «¿Cómo se siente?», preguntó en español acercándose lentamente. «Como si me hubiera golpeado una diligencia», admitió Jack. «Pero mucho mejor ahora que estás aquí». Elena se sentó en la silla frente a la cama, manteniendo una distancia prudente. No porque tuviera miedo, sino porque quería estudiar más a su presa antes de actuar. «¿Necesita ayuda con eso?», preguntó, señalando sus botas. Jack asintió gratamente, y Elena se acercó para ayudarlo. Mientras se arrodillaba frente a él para quitarle las botas, pudo oler el whisky en su aliento mezclado con sudor y algo más. El olor metálico de la sangre seca. «Está herido», observó, señalando la mancha en su camisa. «Solo un rasguño», mintió Jack, aunque su rostro palideció cuando Elena rozó accidentalmente el área herida. «He tenido cosas peores». Elena terminó de quitarle las botas y se incorporó, pero en lugar de alejarse se quedó de pie frente a él, lo suficientemente cerca para que Jack pudiera sentir el calor de su cuerpo. «¿Puedo verlo?», preguntó, llevando sus manos hacia los botones de la camisa de Jack. Podría ayudarlo a curarlo. Jack no protestó cuando Elena comenzó a desabotonar su camisa. Sus dedos se movían con delicadeza y precisión, y cuando la tela se apartó para revelar el agujero de bala en su hombro, Elena tuvo que esforzarse para mantener una expresión de preocupación compasiva en lugar de la satisfacción que realmente sentía. La herida era peor de lo que Jack había admitido. La bala había atravesado completamente el hombro, dejando un agujero de entrada y salida, pero había desgarrado músculos y probablemente rozado el hueso. Los bordes estaban inflamados e infectados, y Elena pudo ver líneas rojas extendiéndose desde la herida, señales de envenenamiento de la sangre. Jack Thompson era un hombre muerto. Simplemente no lo sabía todavía. «Esto se ve muy mal», dijo Elena fingiendo preocupación. «Necesita un médico». «No hay médicos para hombres como yo», respondió Jack amargamente. «Solo whisky y oración». Elena se dirigió hacia la cómoda y sacó un trapo limpio de uno de los cajones. Lo mojó en la palangana y regresó junto a Jack. «Al menos déjeme limpiarlo», dijo. «¿Podría infectarse más?». Mientras Elena limpiaba suavemente la herida, Jack cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Sus defensas estaban completamente bajas ahora, confiando en esta hermosa mujer que había conocido apenas unas horas antes. Era exactamente la vulnerabilidad que Elena había estado esperando crear. «¿Mejor?», preguntó, su voz suave como un arrullo. «Mucho mejor», murmuró Jack. «Tienes manos de ángel». Elena sonrió ante la ironía del comentario. Si él supiera qué tipo de ángel era realmente. «¿Le sirvo más whisky?», ofreció. «Para el dolor». Jack asintió, y Elena sacó una botella que había traído de abajo. Era whisky de la mejor calidad, reservado para ocasiones especiales. Y esta, definitivamente, era una ocasión especial. Sirvió 2 vasos, añadiendo discretamente el contenido del vial a la bebida de Jack mientras él miraba por la ventana hacia la calle desierta. El polvo se disolvió completamente, invisible e insípido. «Por nuevas amistades», brindó Elena, alzando su vaso. «Por mujeres hermosas y whisky bueno», respondió Jack, chocando su vaso contra el de ella. Ambos bebieron, pero mientras Elena apenas tocó sus labios con el líquido, Jack vació su vaso de un solo trago. «¿Más?», ofreció Elena inocentemente. Jack asintió, y ella volvió a llenar su vaso, añadiendo una segunda dosis del polvo. Esta vez, Jack bebió más lentamente, pero aún consumió toda la bebida. Elena esperó. No tuvo que esperar mucho. Después de 10 minutos, Jack comenzó a parpadear más lentamente. Después de 15, tuvo que apoyarse contra la pared para mantenerse erguido. Después de 20, su habla se volvió pastosa y confusa. ¿Qué me está pasando?», murmuró, intentando enfocar sus ojos en Elena. Elena se puso de pie y se acercó a él, su expresión ahora completamente diferente.
La máscara de cantinera tímida y complaciente había desaparecido, reemplazada por algo frío, calculado y completamente despiadado. «Te está pasando justicia, Jack Thompson», dijo en inglés perfecto, sin rastro de acento. «O debería llamarte por tu verdadero nombre, Jake El Oro Thompson, asesino de Rodrigo Morales, ladrón de bancos y el hombre más estúpido de Arizona». Los ojos de Jack se abrieron tanto como su condición se lo permitió. Tú hablas inglés. Hablo 5 idiomas, respondió Elena fríamente, incluyendo el idioma de la venganza, que es universal. Jack intentó ponerse de pie, pero sus músculos no respondieron. El veneno estaba haciendo su trabajo, paralizándolo gradualmente desde las extremidades hacia el centro de su cuerpo. ¿Qué me hiciste? Elena se sentó en la silla frente a él, cruzando las piernas elegantemente mientras observaba cómo el pánico se extendía por el rostro de Jack. «Te di exactamente lo que merecías», dijo. «Un poco de lo que mi padre sintió cuando tú y tus socios lo traicionaron y asesinaron hace 5 años». La comprensión comenzó a filtrarse a través de la niebla de drogas y alcohol en la mente de Jack. «Rodrigo Morales», murmuró. «Tú eres...» «Soy Elena Morales», confirmó ella. «Hija de Rodrigo, el halcón dorado, Morales. Y he esperado 5 años por esta oportunidad». Jack intentó alcanzar su pistola, pero sus brazos no respondían a sus comandos. Solo pudo mover ligeramente los dedos mientras su cuerpo se volvía cada vez más inerte. ¿Cómo me encontraste?» Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que hizo que Jack sintiera un frío que no tenía nada que ver con el veneno. «No te encontré, Jack. Tú me encontraste a mí. He estado esperando en este pueblo durante 5 años, sabiendo que eventualmente alguno de los asesinos de mi padre pasaría por aquí. Cedar Ridge está en la ruta perfecta para hombres como tú, lo suficientemente lejos de las ciudades grandes para evitar a la ley, pero lo suficientemente civilizado para ofrecer whisky y mujeres. Era solo cuestión de tiempo». Elena se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la silla donde Jack estaba paralizado, como un depredador evaluando a su presa. «¿Sabes lo que es esperar 5 años por venganza?», continuó. 5 años fingiendo ser una cantinera inocente. 5 años sirviendo whisky a hombres como tú. 5 años sonriendo cuando quería gritar. 5 años siendo cortés cuando quería matar». Jack intentó hablar, pero solo logró emitir un gemido ahogado. «Oh, no intentes hablar todavía», dijo Elena con falsa compasión. «El veneno necesita un poco más de tiempo para hacer efecto completo. Pero no te preocupes, no es mortal. No voy a matarte esta noche, Jack. La muerte sería demasiado fácil, demasiado rápida. Primero vas a contarme todo sobre la noche que mataron a mi padre. Cada detalle, cada nombre, cada segundo de esa noche maldita». Elena se detuvo frente a Jack y sacó la pequeña navaja de su corpiño. «Y luego», continuó, la hoja brillando bajo la luz de la lámpara, «vamos a hablar sobre el resto de tu vida. Lo que queda de ella. Jack Thompson. El Oro. El pistolero temido desde Texas hasta California. El hombre que había robado bancos, matado sheriffs y sobrevivido a una docena de tiroteos. Ahora estaba completamente indefenso en las manos de una mujer que había subestimado fatalmente. Y la noche apenas comenzaba. Elena se sentó nuevamente, la navaja descansando casualmente en su regazo, y sonrió. Era la misma sonrisa que había usado en la cantina, pero ahora Jack podía ver lo que realmente significaba. La sonrisa de un depredador que había capturado finalmente a su presa. «Ahora», dijo suavemente, «hablemos sobre mi padre». Elena observó cómo el terror se instalaba en los ojos de Jack Thompson. El veneno había hecho su trabajo. Su cuerpo estaba completamente paralizado, pero su mente permanecía dolorosamente clara. Podía ver, escuchar y sentir todo, pero no podía moverse ni hablar coherentemente. Era exactamente como ella lo había planeado. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina para observar la calle desierta de Cedar Ridge. La luna llena bañaba el pueblo en una luz plateada que convertía las sombras en formas fantasmales. «¿Sabes qué noche es hoy, Jack?», preguntó sin volverse hacia él. «Es el 5º aniversario exacto de la muerte de mi padre».
5 años desde que tú y tus socios lo emboscaron en las montañas de Chihuahua. Elena dejó caer la cortina y se giró hacia Jack, la navaja brillando en su mano. Durante 5 años he planeado este momento. Cada detalle, cada palabra, cada segundo. He ensayado esta conversación 1000 veces en mi mente, preguntándome qué sentiría cuando finalmente te tuviera frente a mí, indefenso. Se acercó a Jack y se arrodilló frente a él, estudiando su rostro paralizado. Sus ojos azules se movían frenéticamente, la única parte de su cuerpo que aún podía controlar. ¿Quieres saber qué siento?, susurró. Vacío. Un vacío tan profundo que podría tragarse este desierto entero. Porque matarte no me devolverá a mi padre. Torturarte no borrará esos 5 años de dolor. Pero al menos tendré respuestas. Elena se incorporó y comenzó a caminar nuevamente, su voz volviéndose más dura con cada palabra. Voy a hacerte una proposición, Jack. El veneno que te di dura aproximadamente 6 horas. En 3 horas más, comenzarás a recuperar el habla. En 5, podrás mover las manos. En 6, estarás completamente recuperado. Se detuvo frente a él, sus ojos oscuros reflejando la luz de la lámpara como carbones ardientes. Si me cuentas todo sobre esa noche, si me das los nombres de todos los hombres involucrados, si me dices dónde puedo encontrarlos, te dejaré ir. Te daré 1 hora de ventaja antes de alertar al sheriff sobre tu ubicación. Jack intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido gutural. Pero si decides no cooperar, continuó Elena, jugando con la navaja entre sus dedos. Bueno, hay muchas formas de hacer que un hombre sufra sin matarlo. Y tengo toda la noche. Elena se dirigió hacia la cómoda y sacó una botella pequeña de un licor claro. Lo vertió en un vaso y se lo acercó a los labios de Jack. Esto neutralizará parcialmente el veneno, explicó. Lo suficiente para que puedas hablar, pero no lo suficiente para que puedas moverte. ¿Estás listo para contarme una historia, Jack? Jack no tenía opción. Elena inclinó el vaso y dejó que el líquido se deslizara por su garganta. Inmediatamente sintió una sensación de hormigueo en su lengua y garganta. Después de unos minutos, pudo hablar, aunque su voz sonaba pastosa y distante. «Tu padre», murmuró, «era un ladrón, como yo». La respuesta de Elena fue rápida y violenta. La navaja se movió como un rayo, cortando superficialmente la mejilla de Jack. Una línea delgada de sangre se deslizó por su rostro. «Mi padre era un revolucionario», siseó. Luchaba contra la injusticia. Robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Era un héroe para su gente. Jack parpadeó, el dolor de la cortadura haciéndolo más alerta. «Héroe o ladrón», murmuró. «Robó el banco equivocado». Elena alzó la navaja nuevamente, pero Jack continuó hablando rápidamente. «Espera, te contaré todo. Solo dame un minuto». Elena se sentó pero mantuvo la navaja visible, lista para usarla de nuevo. «Habla». Jack cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas o recordando detalles dolorosos. «Fue en septiembre de 1879. Comenzó, su voz apenas un susurro. Yo trabajaba para los hermanos Cassidy entonces, Jim y Frank Cassidy, de El Paso. Habíamos recibido información sobre un trabajo en Chihuahua. Elena se inclinó hacia adelante, cada palabra grabándose en su memoria. ¿Qué tipo de trabajo? Un banco, el Banco Nacional de Chihuahua. Decían que tenía oro suficiente para hacernos ricos a todos. Pero cuando llegamos, tu padre ya estaba allí. Ya había limpiado la caja fuerte. Jack abrió los ojos y miró directamente a Elena. No lo matamos por venganza, chica. Lo matamos por el oro. Elena sintió cómo la rabia se alzaba en su garganta como lava. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban contigo? Los hermanos Cassidy, obviamente. Tom el escorpión Mitchell. Y... Jack vaciló, viendo la expresión en el rostro de Elena. Y María Santos. El nombre golpeó a Elena como un puño en el estómago. María Santos había sido la mujer de su padre, su madrastra. La mujer que había consolado a Elena después de la muerte de su madre biológica. La mujer que le había enseñado a leer y escribir. La mujer que había jurado ante la tumba de Rodrigo que velaría por Elena para siempre. «Mientes», susurró Elena, pero su voz tembló. «María fue quien nos dijo dónde encontrarlo.
continuó Jack, su voz volviéndose más fuerte a medida que el antídoto hacía efecto. Ella arregló todo. El lugar, la hora, incluso la ruta que él tomaría después del robo. Elena se puso de pie bruscamente, la navaja cayendo de sus dedos entumecidos. No, María amaba a mi padre. Jamás lo habría traicionado. ¿En serio? Jack intentó una sonrisa cruel. ¿Por qué crees que desapareció después del funeral? ¿Por qué nunca la volviste a ver? Elena sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Durante 5 años había creído que María había muerto de dolor, que había sido incapaz de vivir sin Rodrigo. Había imaginado que se había retirado a un convento, o había regresado a su pueblo natal para llorar en privacidad. Nunca había imaginado traición. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó, su voz apenas audible. Jack estudió el rostro de Elena, viendo la devastación que sus palabras habían causado. Por primera vez desde que había entrado en la habitación, sintió algo parecido a la compasión. En San Antonio, dijo finalmente, casada con Jim Cassidy. Viven como gente respetable ahora. Él se hace llamar James Carter, comerciante de ganado. Ella es la señora Carter, pilar de la comunidad. Elena se tambaleó y tuvo que apoyarse contra la pared. 5 años de certezas se desmoronaban en minutos. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué lo traicionó? Jack intentó encogerse de hombros, pero sus músculos aún no respondían completamente. Dinero. Siempre es dinero, o poder, o ambos. Tu padre había robado más oro del que había admitido. María sabía dónde lo había escondido. Los Cassidy le ofrecieron una parte si los ayudaba a conseguir el resto. Elena se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, sus piernas incapaces de sostenerla. «El medallón», murmuró. «¿Cómo conseguiste el medallón de mi padre?» «Se lo quité después de matarlo. Pensé que podría valer algo». «¿Y la inscripción? ¿Sabías lo que significaba?» Jack negó con la cabeza. «Hasta esta noche no. Pero ahora que lo sé, es irónico, ¿no crees? La venganza es un plato que se sirve frío, pero el amor es el fuego que lo cocina. Tu padre escribió su propia profecía». Elena alzó la vista hacia Jack, y él pudo ver que algo había cambiado en sus ojos. El fuego de la venganza seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más. Desesperación. ¿Hay más?, preguntó. ¿Hay algo más que deba saber? Jack la estudió cuidadosamente antes de responder. Esta mujer había pasado 5 años planeando su venganza. Había esperado pacientemente la oportunidad perfecta para enfrentar a los asesinos de su padre. Merecía saber toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Tu padre no murió inmediatamente, dijo suavemente. Después de que le disparamos, antes de que muriera, dijo algo. Sobre ti. Elena alzó la cabeza bruscamente. ¿Qué dijo? Dijo. Díganle a Elena que su verdadero tesoro no es el oro, que busque en el lugar donde el águila besa al sol. Y luego murió. Elena frunció el ceño. Las palabras no tenían sentido inmediato para ella, pero sabía que su padre nunca decía nada sin razón. Si había usado sus últimas palabras para enviarle un mensaje, debía ser importante. ¿El lugar donde el águila besa al sol?, murmuró. ¿Qué podría significar eso? Jack había estado observando la expresión de Elena mientras procesaba la información, y cuando vio el reconocimiento comenzar a formarse en sus ojos, supo que había hecho la elección correcta al contarle todo. No tengo idea, admitió. Pero tú sí, ¿verdad? Elena asintió lentamente. El águila besa al sol. Era una referencia que solo ella y su padre entenderían. Un código secreto que habían desarrollado durante sus años juntos en las montañas. ¿Cuánto tiempo más dura el veneno?, preguntó poniéndose de pie. Jack intentó mover los brazos y logró un ligero movimiento en los dedos. 1 hora, quizás 2. ¿Por qué? Elena recogió la navaja del suelo y la guardó en su corpiño. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era la de una vengadora sedienta de sangre, sino la de una mujer que había recibido información que cambiaría todo. Porque tengo una decisión que tomar, dijo, y no mucho tiempo para tomarla. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la manija. Una cosa más, Jack. Los hermanos Cassidy, Tom Mitchell, María,
¿Alguno de ellos sabe que yo existo? Jack negó con la cabeza. Tu padre nunca te mencionó por nombre. Solo dijo algo sobre asegurar el futuro de su hija. Ellos piensan que eres solo una niña en algún lugar de México. Elena asintió, procesando esta información. Bien, eso me da ventaja. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó Jack. Elena lo miró por largo momento, sus ojos oscuros inescrutables en la luz temblorosa de la lámpara. Dijiste que no mataste a mi padre por venganza, sino por oro, que solo eras un ladrón haciendo un trabajo. Es verdad. Entonces no eres mi verdadero enemigo. Los que planearon su muerte, los que lo traicionaron, esos son mis verdaderos enemigos. Elena abrió la puerta y se detuvo en el umbral. El veneno se desvanecerá completamente en 2 horas. Hay un caballo ensillado detrás del establo, suficientes provisiones para 3 días. Tómalo y vete de Arizona. Si alguna vez vuelvo a verte, si alguna vez escucho que has estado hablando sobre esta noche, te mataré. ¿Entiendes? Jack asintió, sintiéndose súbitamente exhausto. Entiendo. ¿Y los otros? ¿Los Cassidy? ¿Mitchell? ¿María? Elena sonrió, pero no había calidez en su expresión. Ellos tienen una cita con la justicia. Justicia retrasada, pero justicia al fin. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Jack Thompson se quedó solo con sus pensamientos, el veneno aún corriendo por sus venas, contemplando lo cerca que había estado de la muerte y preguntándose si Elena Morales tendría éxito en su nueva misión. Una cosa era segura: no envidiaba a los hermanos Cassidy. El amanecer llegó a Cedar Ridge como una promesa susurrada, pintando el cielo del desierto en tonos de rosa y oro que se reflejaban en las ventanas polvorientas del pueblo. Elena Morales estaba de pie en el balcón de El Coyote Dorado, observando cómo el sol naciente transformaba el paisaje árido en algo casi hermoso. Había pasado el resto de la noche en el sótano, estudiando mapas y planificando su próximo movimiento. Las revelaciones de Jack Thompson habían cambiado todo. Ya no era solo una misión de venganza contra los asesinos de su padre. Ahora era una búsqueda de respuestas sobre la traición que había destruido su familia. Pero primero, tenía que descifrar el último mensaje de su padre: el lugar donde el águila besa al sol. Elena cerró los ojos y se transportó mentalmente 5 años atrás, a los días cuando cabalgaba con Rodrigo por las montañas de Chihuahua. Su padre le había enseñado a leer las señales del desierto, a encontrar agua siguiendo el vuelo de los pájaros, a identificar plantas medicinales por su olor, y le había mostrado lugares especiales, lugares que tenían significado solo para ellos dos. De repente, los ojos de Elena se abrieron. Lo sabía. La formación rocosa en forma de águila, a 3 días de cabalgata al sur de Cedar Ridge, cerca de la frontera con México. Era una estructura natural que se alzaba contra el cielo como un pájaro gigantesco, con las alas extendidas. Y cada amanecer, cuando el sol salía por el este, sus primeros rayos tocaban exactamente el pico del águila de piedra, el lugar donde el águila besa al sol. Elena sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina llena de recuerdos de su padre. Rodrigo siempre había sido poético, incluso en los momentos más peligrosos. Si había escondido algo allí, sería en un lugar que solo ella podría encontrar. Se dirigió al interior y bajó al sótano una última vez. Recogió las pistolas de su padre, municiones, algo de dinero que había ahorrado durante sus años en Cedar Ridge, y algunos documentos importantes. Todo lo demás lo dejaría atrás. Elena Morales, la cantinera, estaba a punto de desaparecer para siempre. Cuando subió, encontró a Murphy O'Sullivan en la cocina, preparando café con manos temblorosas. El irlandés había bebido tanto la noche anterior que apenas podía mantenerse en pie. «Elena, muchacha», murmuró. «¿Has visto al tipo ese, el Thompson? Su caballo sigue afuera, pero no hay señales de él. Se fue temprano», mintió Elena. Dijo algo sobre tener que llegar a Tucson antes del mediodía. Murphy gruñó, claramente demasiado resacoso para hacer más preguntas. «Murphy», dijo Elena casualmente, «he decidido irme de Cedar Ridge». El irlandés alzó la vista, sorprendido. «¿Irte? ¿Por qué? ¿Hice algo mal?» «No, no es eso.
Recibí noticias de mi familia en México. Mi madre está enferma y necesita que regrese. Era una mentira suave, diseñada para no crear sospechas. Murphy asintió comprensivamente. Por supuesto, muchacha, la familia es lo más importante. ¿Cuándo te vas? Esta mañana. Quería pedirte un último favor. ¿Podrías prestarme uno de los caballos? Te pagaré cuando pueda. Murphy agitó la mano. No te preocupes por eso. Toma a Estrella, la yegua pinta. Es fuerte y conoce bien los caminos del desierto. Elena le dio un abrazo al viejo irlandés, sintiendo una punzada de culpa por la facilidad con que había construido su vida de mentiras durante 5 años. Gracias, Murphy, por todo. Cuídate, Elena. Y si alguna vez quieres volver, siempre tendrás trabajo aquí. 1 hora después, Elena cabalgaba hacia el sur, dejando Cedar Ridge como una mancha borrosa en el horizonte detrás de ella. Llevaba ropa de viaje, pantalones de cuero, botas altas, una blusa práctica y un sombrero de ala ancha para protegerse del sol. Las pistolas de su padre colgaban de su cinturón, y en las alforjas llevaba provisiones para una semana. Por primera vez en 5 años se sentía libre. El viaje hasta la formación del Águila le tomaría 3 días de cabalgata dura a través del desierto de Sonora. Era territorio peligroso, lleno de serpientes de cascabel, escorpiones y ocasionalmente bandidos que cruzaban la frontera huyendo de la justicia tanto mexicana como estadounidense. Pero Elena conocía este desierto. Había crecido en él. Durante el primer día de viaje sus pensamientos se dirigieron inevitablemente hacia María Santos, la mujer que había criado como una segunda madre, que había consolado sus pesadillas después de la muerte de su madre biológica, que había compartido historias y canciones durante las largas noches en las montañas. ¿Cómo era posible que hubiera traicionado a Rodrigo? ¿Había sido todo una actuación? ¿Los abrazos, las palabras cariñosas, las promesas de protección? Elena apretó las riendas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Si Jack Thompson había dicho la verdad, si María realmente vivía en San Antonio como la respetable señora Carter, entonces Elena tendría que enfrentar no solo a los asesinos de su padre, sino también a la destrucción de sus recuerdos más queridos. El segundo día de viaje fue más difícil. El sol del desierto era implacable, y Estrella comenzó a mostrar signos de fatiga. Elena encontró un oasis pequeño al mediodía y decidió descansar durante las horas más calurosas, viajando solo durante el amanecer y el atardecer, cuando las temperaturas eran más tolerables. Mientras descansaba bajo la sombra de un mezquite, Elena sacó el medallón de su padre y lo estudió nuevamente. Las palabras grabadas tomaban un nuevo significado ahora. La venganza es un plato que se sirve frío, pero el amor es el fuego que lo cocina. Rodrigo había sabido que su muerte era posible, quizás incluso probable. Había preparado ese mensaje sabiendo que algún día Elena lo necesitaría. Pero ¿qué había dejado para ella en el lugar donde el águila besa al sol? El tercer día, Elena despertó antes del amanecer. Podía sentir que estaba cerca. El paisaje se había vuelto familiar, lleno de formaciones rocosas que recordaba de su infancia. Ensilló Estrella y cabalgó hacia el este, siguiendo los contornos de las montañas hasta que finalmente la vio. La formación del águila se alzaba contra el cielo matutino, exactamente como la recordaba. Era una estructura masiva de piedra roja, esculpida por milenios de viento y lluvia hasta formar la silueta perfecta de un águila gigantesca, con las alas extendidas. Medía casi 100 metros de altura, y era visible desde kilómetros de distancia. Elena desmontó al pie de la formación y comenzó a buscar. Sabía que cualquier cosa que su padre hubiera escondido estaría en el pico del águila, donde los primeros rayos del sol tocarían la roca cada amanecer. La escalada fue peligrosa pero no imposible. Elena había escalado estas rocas muchas veces durante su juventud, y sus músculos recordaban los movimientos necesarios. Cuando finalmente alcanzó la cima del pico, encontró lo que estaba buscando. Una grieta en la roca, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Elena metió la mano y sintió algo. Un paquete envuelto en cuero aceitado. Su corazón latía aceleradamente mientras desarrollaba cuidadosamente el paquete. Dentro encontró 3 cosas que cambiaron todo lo que creía saber sobre su vida. Primero,
una carta escrita con la letra familiar de su padre. Segundo, un mapa detallado que mostraba la ubicación de un tesoro escondido mucho mayor de lo que Elena había imaginado. Y tercero, un documento legal que la identificaba como la heredera legítima de una fortuna que había estado esperándola durante 5 años. Elena se sentó en la roca, el sol de la mañana calentando su rostro, mientras leía la carta de su padre. Mi querida Elena, si estás leyendo esto significa que algo me ha pasado y que has logrado descifrar mi mensaje. Me siento orgulloso, aunque no pueda decírtelo en persona. Lo que encontrarás en el lugar marcado en el mapa es más que oro. Es justicia. Es el poder para reconstruir todo lo que nuestros enemigos destruyeron. Pero más importante aún, es tu libertad para elegir quién quieres ser. Ya no eres solo la hija del halcón dorado. Eres Elena Morales, y tienes el poder para escribir tu propia historia. Usa este regalo sabiamente, hija mía. Y recuerda, la venganza puede satisfacer el alma, pero solo el amor puede sanarla. Tu padre que te ama siempre, Rodrigo. Elena dobló la carta cuidadosamente y estudió el mapa. Mostraba una ubicación en las montañas de la Sierra Madre, a 2 días de viaje hacia el sur. Según las anotaciones de su padre, había escondido allí el equivalente a $100,000 en oro y joyas, el botín acumulado de años de robos a bancos y ricos terratenientes. Pero el documento legal era aún más valioso. Era una escritura de propiedad de un rancho en California, adquirida legalmente por Rodrigo usando una identidad falsa, años antes de su muerte. El rancho era suyo ahora, libre de cualquier conexión con el halcón dorado. Elena tenía una elección que hacer. Podía tomar el oro, viajar a San Antonio y vengarse de María Santos y los hermanos Cassidy. Podía convertirse en la pistolera que siempre había tenido el potencial de ser, siguiendo los pasos sangrientos de su padre. O podía tomar la escritura del rancho, desaparecer en California y construir una nueva vida lejos del ciclo de violencia y venganza que había definido su existencia hasta ahora. Elena miró hacia el horizonte, donde el sol ya había completado su beso matutino con el águila de piedra. En la distancia, podía ver el humo de una hoguera de campamento. Viajeros que cruzaban el desierto, siguiendo sus propios destinos. Por primera vez en 5 años, Elena Morales tenía verdadera libertad de elección. Y mientras el viento del desierto agitaba su cabello negro, mientras el sol calentaba la piedra bajo sus pies, mientras las palabras de su padre resonaban en su mente, Elena finalmente entendió el verdadero significado del mensaje de Rodrigo. La venganza era un plato que se servía frío, pero el amor era el fuego que lo cocinaba. Y ella, Elena Morales, ya no necesitaba ser cocinada por fuegos ajenos. Era hora de encender su propio fuego. 6 meses después, en un próspero rancho en el Valle de Santa Clara, California, una mujer llamada Elena Martínez supervisaba la cosecha de sus viñedos. Sus trabajadores la conocían como una propietaria justa pero firme, una mujer que había llegado de Texas con suficiente oro para comprar las tierras vecinas y expandir sus operaciones. Nadie en California conocía la historia de Elena Morales. Nadie sabía que había pasado 5 años planeando venganza en una cantina polvorienta de Arizona. Nadie sabía que llevaba las pistolas de su padre escondidas en un cofre bajo su cama. Y nadie sabía que había elegido el amor por encima de la venganza, excepto, quizás, los viajeros ocasionales que pasaban por el rancho y notaban cómo la propietaria siempre miraba hacia el sur cuando se ponía el sol, como si estuviera recordando algo que había dejado atrás en el desierto. Pero esas eran historias para otro día. Por ahora Elena había encontrado su paz. Y en algún lugar del desierto de Arizona, Jack Thompson seguía cabalgando hacia el norte, llevando consigo la memoria de una cantinera que le había enseñado que incluso los corazones más endurecidos podían encontrar redención. La venganza, después de todo, tenía muchas formas. Y a veces, la más poderosa era simplemente elegir vivir bien. ¿Qué te pareció esta historia de venganza y redención en el viejo oeste? ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al elegir el amor por encima de la venganza? ¿Te sorprendió el giro con María Santos y la traición que Elena nunca imaginó?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber qué piensas sobre estos personajes y sus destinos. Si te gustó esta historia de El oro que se convirtió en cenizas, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias fascinantes del oeste americano. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. ¿Qué historia te gustaría escuchar la próxima semana? Cuéntanos en los comentarios.